o no seguirle. Podemos elegir la vida o la muerte. Escoge pues, dice el Señor. Deuteronomio habla de eso. Escoge pues, ¿qué vas a elegir? ¿Si la vida o la muerte? ¿Sí? Y si me escuchas a mí atentamente y haces todo lo que te digo, te va a ir bien. Amén. Eso es lo que dice el Señor a su pueblo. Y nos enseña a nosotros a buscar de su reino, a buscar de su presencia. Y vio que Dios respondió oraciones del miércoles, ¿sí? ¿Sí? No sé, ese día andaba encendido yo y Dios escuchó mi oración. Amén. Que hay 2 hermanos de aquí del anexo que tienen trabajo ahora. ¿Sí? Se ve que hay que activar la fe, como Dios nos decía. Hay que activar la fe, declarar y creer que algo va a suceder. Ya creerlo. A todos nos pasa, se debilita la fe, perdemos la mirada, enfocamos nuestra mirada en Jesús y nos enfocamos en los problemas, en los errores y en muchas cosas que están mal. Y de repente el Señor nos habla y nos dice, vuelve. Y ahí volvemos. ¿Sí? Y enfocamos nuestra mirada y nos aferramos y ese día estamos llenos de fe, ahí es cuando tenemos que orar. Y ahí la fe actúa. ¿Sí? Y ahí Dios está con nosotros y se da cuenta. No sabemos si después vamos debilitando de nuevo. Pero lo que tenemos que hacer, confiar de que Dios nos escucha y que Él es fiel y verdadero y que tenemos que permanecer en Él. Eso es lo que hay que hacer. Amén, iglesia. Amén. Permanecer. Y enfoquémonos en adorar, como hemos hecho siempre en este lugar. Hemos caracterizado este lugar por alabanza y adoración. Yo soy un loco de eso, ¿sí? Que me gusta buscar una alabanza, Dios me habla, Dios me ministra, una adoración. No canto y a veces digo, Señor, ¿por qué no me diste eso de cantar? Me encantaría cantar. No sé, saldrían mis pulmones para cantar al Señor. No sé cómo lo haría, pero me sale horrible cantar. Entonces me gusta que Dios me ministre a través de la alabanza y la oración, ¿sí? No quieren que cante, no voy a cantar. Solamente que ocurra un milagro, ahí sí puede ser que cante. ¿Sí? Pero Dios me llena a través de la alabanza y la adoración. Y como pueblo tenemos que aprender que a eso Dios le agrada. Eso de adorar, de alabar, es lo que a Dios le agrada y lo que mueve la mano de Dios. Dice el Señor que entreguemos sacrificios de alabanza, ¿sí? Que cantemos himnos en unidad, juntos, en armonía. O sea que a Dios le agrada eso, ¿sí? Gloria a Dios. Y el miércoles, bueno, se abrieron nuestras antenas espirituales, nuestro discernimiento, nuestro entender se abrió, Dios nos reveló de contra qué estamos peleando, que tenemos luchas, sí hay luchas, que el enemigo está ahí, sí, pero ¿quién le da la autoridad al enemigo? Nosotros. Así que no se la dé, por favor. Ya Dios nos advirtió, no le dé autoridad a quien no tiene autoridad, la tienen porque el hombre se la da, ¿sí? Para que esos principados operen en las vidas de familia, de barrios, de ciudades, potestades que operan a través de nuestra manera de darle obediencia, autoridad a ellos. ¿Sí? Ellos no tienen autoridad, se la damos nosotros porque desobedecemos a Dios, hacemos lo que queremos y nos llenamos de nuestra carne, satisfacemos nuestra carne y ahí hasta el principado, hasta la potestad, hasta los huestes de maldad, que son todos esos los que operan, ¿sí? Con autoridad. Se la da el hombre, no la tiene, nadie se la dio. ¿Amén? Dios nos dio la autoridad a nosotros para que resplandezca la luz en medio de la tiniebla. Dios le dijo a la iglesia que las puertas del Hades no iban a prevalecer porque le dio autoridad a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Sí? Usted y yo somos la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, formamos uno, ¿sí? Y Dios nos dio autoridad. Amén. Creemos en su palabra, Dios nos reveló eso y seguimos avanzando en eso. Ahora surgió la pregunta de por qué siempre hablamos de la palabra de Dios y por qué no causan efecto si es la palabra de Dios y tiene poder. ¿Por qué en algunas personas sí causa efecto la palabra de Dios y en otras no tanto? ¿Sí? Porque en algunos los vemos crecer más y a otros no los vemos crecer y los vemos más bien siempre en el mismo círculo. ¿Sí? Surge esa pregunta, ¿por qué la palabra de Dios no hace el poder que tiene? ¿Acaso la palabra de Dios no tiene poder? Sí. ¿Tiene? Sí. Claro que tiene poder. ¿Por qué no hace efecto en mi vida? A veces.
¿Por qué no afecta tanto la palabra de Dios en mi vida? Porque el problema no está en la palabra, el problema está en mí, ¿sí? En usted, en mí y en aquellos que no dejan que la palabra de Dios haga el efecto que tiene que hacer la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Y es muy quizás simple. Jesús lo reveló y siempre preguntamos, ¿no? Nos surge a mí la pregunta: ¿por qué no cumple ese efecto que dice que la palabra de Dios tiene poder? El culpable no es la palabra, ni culpable es Dios, sino el culpable somos nosotros. Otra vez acá está nuestra parte, otra vez está cómo nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿sí? El efecto es cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Puede venir la palabra de Dios y puede no hacer ningún efecto. ¿Y cómo si la palabra de Dios tiene poder? ¿Pequeñas? ¿Cómo la palabra de Dios no hace efecto en nosotros? Si la palabra de Dios tiene poder, ¿por qué no cumple el efecto que ella dice? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está, Nicolás? El problema es que la palabra de Dios no cumple ese efecto que dice en mi vida. Y Jesús lo explicó muy sencillamente. Muy sencillamente. El sembrador salió a sembrar. ¿Sí? El sembrador salió a sembrar. Una semilla cayeron ¿en dónde? En el camino. Parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, vamos a leerla mejor. ¿Sí? ¿Le parece? La sabemos. Pero aquí está el efecto claro de por qué la palabra de Dios en ciertas personas, generalmente en cierta gente, no cumple el efecto. Porque hay 4 estados del corazón. ¿Sí? 4 estados del corazón que Jesús mismo lo reveló y dice: que tiene oído oiga, ¿sí? Lo que dice el Espíritu de Dios y lo que dice Él, lo que está enseñando a sus discípulos. Hay 4 estados, ¿sí? De Marcos 4, dije. Hay 4 estados del corazón, 4 lugares donde cae la semilla y no cumple el efecto por cierto motivo, ¿sí? La palabra de Dios es sembrada en todas las personas, pero no cumple el mismo efecto. ¿Por qué? Porque cae en 4 distintos estados del corazón. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿O todo es muy complicado? ¿No? Hay 4. Aquí vamos a ver 4, no sé si personas, pero vamos a ver 4 tipos o maneras, o como quieras llamarle, de corazón. ¿Sí? Áreas del corazón. Y hay 4. ¿Sabe por qué? Porque acá dice, vamos a leer. ¿Lo tiene el 4? Marcos 4. Habla también en Lucas y en Mateo, me parece también. Pero vamos a leerlo aquí en Marcos, ¿sí? Marcos 4. ¿Lo leemos? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Otra vez. ¿Vamos, Otto? Sí. ¿Vamos, Nico? Vamos todos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Alrededor de Jesús siempre se juntaba mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Vio cómo era antes los cultos y las reuniones que Jesús hacía? No era como un altar, un lugar alto, no. Jesús salía al mar, subía a la barca y había mucha gente. No había micrófono, pero esa es la manera que tenía que hacerlo. Sí, son cosas para observar. ¿Amén? ¿Me sigue? Sí. Bien. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Junto al camino, un estado, ¿sí? Otra parte cayó en pedregales, 2 estados, pedregales, donde tenía mucha tierra, donde no tenía mucha tierra, ¿sí? Y brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Sí? ¿Va? ¿Se va conmigo? Bien.
porque no tenía mucha tierra y brotó pronto, o sea, nació rápido, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6, dice, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Me sigue? Esa es la del pedregal, ¿sí? Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. 4 tierras, 4 corazones distintos, 4 semillas que cayeron en 4 lugares distintos, ¿sí? 4 personas. Amén. ¿Se puede ver? Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Es un misterio para entender esto, ¿sí? Es un misterio. Los discípulos no entendían y ellos le preguntaron: Señor, no entendemos esto. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que el sembrador salió a sembrar y una cayó en espina y otra cayó en pedregales y otra cayó en el camino, junto al camino, primero dice, y después en buena tierra y da fruto, ¿sí? Entonces Jesús le revela, le dice, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Hay mucha gente que no va a entender, ¿sí? Dice, para que no se conviertan, para que no se conviertan, dice Jesús, y les sean perdonados los pecados, ¿sí? Eso porque es una profecía que tenía que suceder. Ahora, el 13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? A sus discípulos, a quienes le seguían, no entendían esa parábola, ¿sí? Dice: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Versículo 14 le dice: el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra se siembra siempre, se habla y se predica. ¿Me sigue? ¿Sí? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Vamos a ver a una de los corazones de las personas, como quiera llamarle, o como lo entienda ahora, que Dios se lo revele. Dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, todos la oyen, todos la hemos oído, todos la están escuchando, ¿sí? ¿Me sigue? Y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese es el primero, el que cae junto al camino. Sembrador, para el que más o menos entiende, y el que no entiende voy a explicar algo rápido y sencillo. El que siembra tira las semillas en el lugar donde se siembra. Hay lugares de sembrar y al lado está donde yo tengo que caminar para sembrar semillas, ¿sí o no? ¿Sí? Hay un lugar donde se planta un poquito más alto, donde la tierra está blanda, cae la semilla y ahí nace en buena tierra. El sembrador salió a sembrar. Dice que una semilla cayó junto al camino. Cayó en el camino, junto al camino, no justito en el lugar. Cayó ahí junto al camino, en el lugar más duro, donde la tierra no está blanda, donde está el lugar ese difícil para que la tierra crezca. Dice que en ese lugar vino las aves del cielo, primero explica, cuando no entendían los discípulos, y se comen la semilla. Después revela, quienes se comen esa semilla es Satanás, porque cae la semilla a los que están junto al camino, no en el camino, junto al camino. ¿Sí? Los que tienen un pie que están adentro y los que tienen un pie que están afuera. Los que han tenido muchas luchas y les es difícil meterse en el camino, ¿sí? La semilla cae, oye la palabra de Dios, pero viene Satanás, claramente revela a Jesús, y quita la palabra. ¿Sí? Los que están más o menos, los que tienen ese corazón que han sufrido porque han sido pisoteados, ¿sí? En ese camino donde el sembrador sale a caminar,
por la vida, por lo que haya vivido, ¿sí? Hay muchas personas así. Cae la semilla en ese lugar, viene el enemigo y quita la semilla. Y se olvidó. Y la palabra se fumó, se la robó el enemigo. Ni sabe lo que pasó el sábado, ni sabe lo que pasó el miércoles, ni lo que se habló, se olvidó. Viene el enemigo y saca la semilla. ¿Sí o no? Ese es un estado. Ese es un corazón, es un lugar donde cae la semilla. Viene el enemigo y quita. Por la dureza del corazón, quizás por la vida que ha llevado, que ha sido pisoteada toda una vida y le es difícil meterse, porque le da más miedo meterse al camino y se queda junto al camino, ¿sí? Entonces viene el enemigo, adiós palabra. No sé qué le pasó, se le borró. Jesús dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón, claramente, ¿sí? Satanás viene. Versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. ¿Sí? En pedregales dice. ¿Dónde estoy? Los que cuando han oído la palabra, versículo 16, los que han oído la palabra, al momento la reciben. Es otro estado, otra persona, otra gente, ¿sí? Que ha caído la semilla en ese lugar. Dice, fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántas personas no se van alegres y gozosas? Porque recibieron una palabra y una promesa. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. ¿Sí? Han recibido la palabra, se van gozosos, llenos, dice, pero no tienen raíz en sí. ¿Sí? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Esto es para que nosotros veamos nuestro estado, ¿sí? Y le creamos al Señor y preparemos un corazón agradable al Señor y que la palabra pueda caer donde tiene que caer, ¿sí? Dice, porque cuando viene la tribulación, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, vino la palabra de Dios, no hay mucha tierra, sino hay pedregales. Dice que el pedregal es algo que no hay mucha tierra. Yo lo llamo balastro hoy acá, ¿sí? Hay más pedregullo que tierra, ¿sí? Un corazón de ese estado está lleno de tierra, de piedritas. Dice que crece rápido, y me quedo gozoso con eso, con la palabra que Dios me dio. Dios me dijo que me iba a bendecir, Dios dijo que está conmigo, Dios dijo que va a estar conmigo, que está conmigo, que me va a bendecir a mí, que me abrirá una puerta de trabajo. Gloria a Dios, feliz, alabando, ganas de vivir. Salgo afuera, viene la primera persecución, el primer problemita, me olvidé de ganas de vivir. Me olvidé, no sé qué me pasó. Sí, pasó eso. Creció rápido. ¿Sí? Los pedregales ahogan, ¿sí? La palabra de Dios, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cualquier cosa me ofende. ¿Se acuerda de las tropiezas que habla Jesús? ¿Sí? Aquellas maneras de tropezar contra las personas, contra los hermanos, es creado en nosotros como una ofensa. Me ofendo enseguida. Yo tengo ganas de vivir. Me voy feliz, recibí la palabra, es un milagro de Dios, Dios va a hacer algo, me voy aquí afuera, aparece una persecución por causa de la palabra, tropiezo, porque alguien me hizo algo y mi estado cambió. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es el segundo estado o el tercer estado del corazón? El segundo. El segundo. Gloria a Dios. Tienen poca tierra, dice, se entusiasma enseguidísima porque está con una gana bárbara. ¿A cuántos no le ha pasado? Cree rápido todo lo que ha dicho el Señor, pero como no tiene raíz, no se afirma, no se compromete, es apenas un entusiasmo, y mañana viene la persecución por la palabra y dice adiós, no quiero saber más nada porque esto se está demorando. Amén. Es lo que dice Jesús.
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Segundo estado del corazón, de donde la semilla cae. Tercero, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Fíjese, cuando caen entre espinos, dice, los que oyen la palabra. Oyen la palabra. Todos oyen la palabra. Dice, pero los afanes de este siglo, dice Jesús, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Los afanes de esta vida, la codicia, entra la palabra. Yo le creo a Dios. Estoy hablando de ese estado. Le creo a Dios, entra la palabra, viene la palabra a mi vida, le creo a Dios, creo en esa promesa, creo en esa bendición, me voy feliz, pero viene luego el afán, viene la codicia, viene la gana de querer estar y no estar, y ahogan la palabra de Dios. Por eso es que no causa fruto. Dice que se hace infructuosa. No es una persona con fruto, no es una persona que va creciendo, no es una persona que tiene esperanza, sino que se ahoga la palabra. Se olvida enseguida de la promesa de Dios, se olvida enseguida de las cosas que suceden, que Dios le ha prometido. ¿Por qué? Porque está enfocado en el afán, porque está enfocado en la codicia, porque está enfocado en las cosas más de este mundo que en las cosas de Dios y de la promesa. Ahoga la palabra. La palabra de Dios se fue, no causó, es infructuosa. Oyó la palabra, pero la palabra de Dios no hizo el efecto que Dios quería que hiciera. ¿Por qué? Porque está enfocada en los afanes, porque está enfocada en la codicia, porque está enfocada en otras cosas. Entonces la palabra de Dios, sí, yo escuché, yo sé lo que hablamos el miércoles. Dios dijo que tenemos lucha contra la carne y la sangre. No, ¿para qué no? Contra los animales. No, carne y sangre no. Contra la persona, mi amada, mis hermanos, mis hijos, mi padre, mi madre. ¿Dijo eso? No. Contra principados, potestades y huestes de maldad. ¿Qué son esas cosas, Señor? ¿Qué? ¿Es alguien que va primero, un principado? No. Son cosas espirituales. ¿Sí? Y Dios nos reveló que son espíritus que tienen autoridad solamente si yo se la doy. Si no, no. ¿Sí? Si yo se la doy, si yo abro puertas, si yo le digo, vení, entra tranquilamente porque me gusta alimentar la carne, entras en principado y haces lo que quieras. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios se olvida si yo hago todo eso. Pero si yo no dejo que esos afanes, que esas preocupaciones, que esas cosas no van a ahogar la palabra, me acuerdo de la palabra, pongo en práctica la palabra y tengo fruto, persevero. Y esos principados no entran, y esas potestades no entran, y esos huestes de maldad no entran, sino que hablo verdad, porque sé que Cristo está en mí, y la vida cambia, y se hace fructífera, no infructífera, no infructuosa, infructuosa, ¿sí? Sino que trae fruto. ¿Se entiende? Versículo 20. Que Jesús aclara la parábola a los discípulos para que entiendan dónde tiene que caer la palabra, cómo tiene que estar la tierra para que la semilla caiga y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Es un corazón bueno? ¿Es una persona buena que hace todas las cosas buenas? No habla de una persona buena. Habla de un corazón humilde que reconoce la palabra de Dios y que reconoce que necesita a Dios. No es que cae en una persona buena, la otra no tan buena y la otra llena de problemas, ¿sí? Son estados del corazón. Humildad y reconocimiento de decir, Señor, sí necesito de ti. ¿Sí? Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. No se ponen duros al recibir la palabra, sino que recibimos la palabra, reconocemos nuestra falta, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que Dios nos libró del pecado, de la muerte, de las tinieblas para ahora traernos la luz y empezamos a andar en la verdad y empezamos a decir las cosas que Dios quiere. Y entonces la palabra, recibe la palabra, dice, y dan fruto al 30, y dan fruto al 60,
y dan fruto al 100%. ¿Sí? Nuestras vidas deben de cambiar si le entregamos nuestra tierra bien al Señor. Humildemente y diciéndole: Señor, es cierto, he fallado, reconozco mi falta, reconozco que me he endurecido, ha caído tu palabra. Sí, en mi vida la he escuchado, mira, la conozco, la conozco, pero ¿qué pasa que no causa el efecto que debe causar? Bueno, está endurecido, hay espinas, hay afanes, hay persecuciones, me asusto, dejo de creerle a Dios, voy a traer el afán, voy a traer las cosas materiales, no escucho la palabra de Dios no está haciendo el efecto de mí. ¿Por qué? Porque ando preocupado, porque mi vida fue pisoteada mucho tiempo, entonces tengo miedo que me vaya bien, quizás me va peor que antes. No, si yo dejo que la palabra de Dios caiga en mi vida, reconozco mi falta, reconozco mis errores, soy pecador, he sido un falluto bárbaro, he mentido toda mi vida, ahora la palabra de Dios cae en buena tierra y va produciendo un cambio a 30, va produciendo un cambio a 60 y va produciendo un cambio a 100, hasta que el cambio sea completo. ¿Sí? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios en nuestra vida. En aquellos que la palabra de Dios cae, debe tener ese efecto. ¿Sí? Debe tener ese efecto. Entonces la palabra de Dios, pienso yo, digo, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto en esta persona? Porque nosotros, los que estamos acá, los que predicamos, los que anunciamos y sembramos, a veces quizás la sembramos mal la palabra, ¿sí? Nos apuramos un poco. Nosotros, como no sabemos cuál es su estado, voy a poner a Nicolás, no sé el estado del corazón que cae la semilla. Yo la siembro, le hablo de Dios, le digo: el Señor te ama, Dios quiere que te arrepientas, que cambie, que busques a Dios, que ore, que ayune, que clame, ¿no? Y la siembro, y quizás se la digo mal, porque yo puedo errar, puedo equivocarme, y se la digo mal, la siembro mal. No sé en dónde va a caer, en qué estado está su corazón. Si en el de espinos, que está un pie adentro y un pie afuera, o con muchos problemas que vivió, yo no sé su estado. El que sabe, el Señor, la semilla, la palabra de Dios va a hacer el efecto. Entonces yo se la digo mal, se la digo rápido, y puedo hasta equivocarme como se la digo, ¿sí? Pero Dios es bueno, Dios es sabio, sabe cómo está su corazón. Si su corazón ha sido sanado, si ha sido restaurado, si hay humildad en él, y si está cayendo la palabra de Dios en buena tierra, para que él reconozca y la palabra de Dios cumpla el efecto que Dios quiere que cumpla. Yo anhelo tantas cosas, pero es Dios el que anhela mejor que yo, ¿sí? En un cambio en él. A 30, yo quisiera a 100, pero Dios sabe si puede ser a 30 o a 60 o a 100. Dios lo sabe, no nosotros. Nosotros podemos fallar, los predicadores, todos podemos errarle, apurarnos a veces, hablar sin amor quizás, porque no vemos que el efecto de la palabra de Dios cumpla, como quizás cumpla en mi esposa o en Antonella o en Laura y no en Mayra, porque el estado del corazón, yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? El único que lo sabe. 4 estados. Primer estado, junto al camino, un pie adentro o afuera, quizás por miles de problemas. ¿Quién soy yo? Nadie para juzgar, Dios lo sabe. ¿Sí? Segundo estado, en vez de tierra hay más pedregales que otra cosa. Puede crecer rápido la cosa, me voy emocionado, Dios me habló, Dios me bendijo, lloré, me quebranté, Dios me fui, pero el afán y las preocupaciones de esta vida hicieron que la palabra de Dios se fumara. Tercer estado, ¿sí? ¿Cuál era? Los espinos, ¿sí? Mi vida llena de problemas, preocupada, con también afanes, codicias, más enfocada en otras cosas que en las cosas de Dios, no me comprometo porque estoy a media. Ese es el estado. Después está el cuarto estado, que solamente Dios sabe, ¿sí? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Si reconozco realmente que necesito mucho de Dios. Solo Dios. Solo Dios sabe cómo está tu corazón. Si estás junto al camino, la palabra que hoy está cayendo, que Él te ama, que Él te desea con todo el corazón, más que tú, más que yo, te desea con todo el corazón, te anhela, dice el Señor, celosamente. Estos días he estado
medio mimoso con mi esposa, me decía, no sé qué te pasa, que está fregando, que está limpiando, que está yendo al almacén. Y el otro día le conté, fui al almacén, le digo a mi esposa, y digo, y la señora me dijo, ¿sí? ¿Quién es usted? Y digo, yo soy un vecino. ¿De acá? Dice, ¿de acá, de la media cuadra? Y digo, sí, de media cuadra. Ah, mucho gusto, encantado, porque nunca lo vi en mi vida acá, dice almacén. Le conté en chiste, sí, no dijo eso, pero algo parecido. ¿A qué voy con esto? De que cualquiera de nosotros quiere tener una buena relación matrimonial, familiar y con nuestros hijos. ¿Quién no quiere tener una buena comunión? ¿Sí? ¿Quién no quiere tener una buena comunión con sus allegados, con sus hijos, que no les ocurra nada, estar al 100%? Dejemos que la palabra de Dios haga el efecto que Él quiere, no que nosotros queremos, que Él quiere en nosotros. Mire cómo anda esta preciosa acá caminando, ¿sí? 2 milagros aquí caminando, ¿sí? 2 milagros de Dios. Amén. Pasando adelante antes que los grandes, ¿sí? Presta atención. Dios nos ama. Dios ama como usted ama a sus hijos, o como las 2 mamás aman a sus niñas ahí. De esa manera, el amor que más se compara es ese, que más relación tiene con nosotros es ese, el de una madre hacia un hijo. ¿Sí? Dios nos ama incondicionalmente. ¡Ay, cuidado! ¿Quieren aceptar a Jesús? ¿Sí? Amén, iglesia. Dejemos que nuestro estado de corazón sea el mejor, ¿sí? Que cuando viene la palabra de Dios, quizás sea de exhortación, no lo sé, quizás sea de amor, quizás sea de consuelo por un momento difícil, aceptemos que caiga en buena tierra y le decimos al Señor, Señor, hoy mi corazón está preparado para recibirte. Hoy mi corazón está preparado para recibirte no solamente por una emoción, sino porque a partir de hoy mi vida va a cambiar, ¿sí? Sino porque a partir de hoy mi vida va a cambiar, va a tener un giro. Va a tener un giro importante. Va a tomar decisiones importantes en Dios. No en lo que pueda decir el hombre, sino en Dios. Para que pueda tener fruto, para que se puedan ver los resultados, para que la palabra de Dios haga efecto en mi vida y pueda yo crecer y saber quién soy y para qué estoy aquí en la tierra. ¿Sí? Que haya en nosotros el amor de Dios, que haya en nosotros la paz de Dios, que haya en nosotros la humildad para decir, Señor, me estás llamando, he dudado tanto, he puesto más barreras que... ¿Sí? Que podamos decirle al Señor, sí, he puesto tantas cosas antes, he estado afanado, he estado preocupado, he estado angustiado, he mentido, he engañado, he dejado puertas, ha entrado al principado y me arrepiento de eso. Hoy quiero declarar verdad en mi vida. Hoy quiero declarar santidad en mi vida. Hoy quiero declarar que soy un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios. Dígaselo al Señor. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hija, Señor. Porque me has perdonado y porque me das una nueva oportunidad de reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Amén, iglesia. Tiene que creerle. Hoy la palabra de Dios es para que nosotros tengamos una reflexión y podamos decir, ¿cómo yo estoy recibiendo la palabra de Dios que viene hablando todo este tiempo? ¿Cómo yo recibo la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿En una tierra dura por la vida que viví? Porque no me atrevo a dar el paso que Dios me está mandando a dar y no lo hago. Porque mi tierra está quizás como muy dura, llena de pedregullos, lleno de balastro. En vez de tierra hay pedregullo. Y no crece. O crece rápido. Hoy estoy emocionado, re emocionado. El miércoles me fui re emocionado, pero el jueves ya marché. Vino el enemigo y me quitó la palabra. Ya me olvidé, ni siquiera sé lo que Dios habla. Después del espino, ¿sí? Los afanes, las preocupaciones, la codicia, las cosas de este mundo me hacen olvidar la palabra de Dios. Que haya en nosotros una tierra preparada, ¿sí? Para creerle a Dios. Si Dios dice
que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. ¿Qué no puedo hacer? ¿No puedo superar una tentación? ¿No puedo superar un problema? ¿No puedo superar una angustia? ¿No puedo superar una codicia? ¿No puedo superar una mentira? ¿No puedo superar tantas cosas? Si Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vení, Diego, camina. ¿Qué es lo que pasa con mi vida? Si Dios dijo que Él me llamó y que Él me va a prosperar y que Él es mi proveedor, Jehová Jireh. A ese estado tenemos que llegar. Por eso le pedí que hoy cantara nuevamente. Que cuando hablemos aquello que nos toque orar, lo hagamos con fe, pero no porque creamos que somos supermanes nosotros, sino porque podamos motivarle a otro y tener una vivencia de fe, como lo que pasó el miércoles, era algo tan sencillo, algo tan normal, que tiene que suceder siempre. De orar, me metí en el mundo espiritual, fue como que di un paso en el mundo espiritual, para que se abrieran puertas de trabajo, y que Dios bendiga a la iglesia, y que Dios bendiga a su pueblo. Fue como que tenemos que tener esa actitud de creerle al Señor, de tener esa fe que no la vemos y bueno, nos metemos por fe, Señor. Declaramos que tú vas a abrir puertas de trabajo y Dios abrió 2 puertas de trabajo. Alejandro dice que ni siquiera estaba anotado en el lugar donde fui a anotarse. Ya lo habían descartado, él no estaba. Y de la nada dice que lo llamaron el jueves a las 10 de la mañana. No estaba anotado en la lista, ya estaban todos llamados para trabajar. No estaba anotado, ya lo habían sacado. Pero ¿quién lo puso en esa lista? Fue Dios, fue el Creador, fue Jehová Jireh, nuestro proveedor. Ese fue el que lo hace. Y esa fe es la que tiene que crecer en nosotros. Esa fe de saber que Dios nos está guardando. Dios nos está guardando, Dios está con nosotros, Dios está con nuestros hijos. Dios está con nosotros. No le abramos puerta a principados, a potestades ni a huestes de maldad. No le abras puerta, iglesia. Porque si le abrimos puerta, por supuesto que va a entrar el enemigo. Soy yo el que le doy la autoridad. El enemigo no tiene autoridad de nada y no es nadie. Amén, iglesia. Entonces cuando yo le creo a Dios, yo avanzo con fe, con esperanza y borro todo pensamiento y todo dardo del enemigo. Sé quién soy, sé para qué Dios me llamó y sé lo que tengo que hablar. Pero no con ego ni egoísmo, sino con fe y esperanza. Entonces aquellos que nos toque aquí trabajar para el Señor, que sea con ánimo, con esperanza, con expectativa, animando al hermano que está del otro lado, que quizás está débil en la fe, tiene derecho, le ha pasado miles de cosas, pero anímelo. Amén, iglesia. Cuando toque orar por la ofrenda, oremos con fe, no rapidito con ganas de irnos, ¿sí? Amén. Con fe. Cuando oremos con la intercesión, porque a usted le parece mentira, pero fui a la casa de su mamá y me dijo que había puesto el nombre, y Patricia también, que había puesto el nombre de Alejandro ahí. Dice la mamá, yo me maravillé porque la oración la pusimos en esa canastita. Y a veces no nos damos cuenta de los milagros que Dios está haciendo. Lo tomamos como a la ligera. El nombre de Alejandro, un hombre que se drogaba, que estaba en la junta, en el fondo de la casa de su mamá, sí, Dios lo liberó de ese lugar. Y esas cosas no nos damos cuenta. Dios está en este lugar. Amén. ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque somos lindos? Bueno, yo un poquito, pero no tanto. Sí, pero Dios nos ama. Eso es lo que tenemos que entender. Dios nos ama por sobre todas las cosas. Y nuestra fe tiene que estar enfocada en Él. Amén. Le animo que se ponga de pie. Y vamos a adorar al Señor. Y decirle, Señor, hoy mi corazón está preparado para recibir a partir de hoy todas las palabras que tú tengas para mí. Sí, reencontrarme contigo. Que no sea una religión. Que no sea, como dice la canción de Alex Campos, monotonía, dice. O que no sé, pero yo sé que tú eres algo especial en mi vida porque hiciste un cambio. Algo hiciste en mí que no puedo ser igual. No puedo volver para atrás. Quiero avanzar. Aunque hayan puentes, aunque haya mares, aunque haya lo que haya, que avancemos. Amén, iglesia. Créale al Señor. Créale con fe. Dígale, Señor, me has llamado. Me has llamado, yo te creo. Me has llamado a adorarte, te voy a adorar. Me has llamado a ser un siervo, te voy a servir. Me has llamado a que cruce el Mar Rojo, voy a cruzar el Mar Rojo. Tú estás conmigo. Me has llamado a romper toda tiniebla, todo principado y toda potestad. ¿Qué es eso? No sé. Ahora sí sabe. Porque ya Dios le dijo. Sí, ahora sí ya sabe. Y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. Jorgito, todo lo podemos en Cristo. Sí, todo. No hay nada que no se pueda hacer. En Cristo. ¿Le adoramos? Amén. Gracias. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás preparando corazones, Señor, para que tu palabra a partir de hoy, Señor amado, caiga en ese lugar y cause el efecto, Señor, que tú anhelas en nosotros, Señor. Gracias. Gracias, papá, por motivarme, por enseñarme, por poner mis ojos en ti. Tú me llamas a eso, Señor. Gracias. Que me hace bien oír tu voz. Gracias, Señor. Ese es mi Espíritu deseo, Santo. en seguirte sin reservas, mi Señor. Gracias. Gracias. Este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Adoramos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Lleno de tierra, Señor. Un corazón sincero, Espíritu Santo. un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Gracias. Aprendí el valor de tu camino. Contigo aprendí que prefiero estar cerca de tu amor. Ese es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí, oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Te quiero adorar, te quiero adorar en integridad. Te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad. Te quiero adorar, te quiero adorar en sinceridad. Te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad.
pasar aquí adelante.